Hola, la trigonometría tiene muchas fórmulas, pero muy pocas de ellas se utilizan para resolver problemas prácticos. ¿Quieres saber cuáles son? Pues quédate a ver el video. Soy David Palomino y esto es Simplifica la Matemática. Primero vamos a definir lo que son las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Aquí vemos que las razones trigonométricas de un ángulo agudo se definen como el cociente entre los lados en un triángulo rectángulo. Veamos, aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo y vamos a hallar las razones trigonométricas de este ángulo θ. Como dice que se definen como el cociente entre los lados en un triángulo, yo puedo dividir A entre C o puedo dividir B entre C. En realidad puedo hacer 6 de estas divisiones y cada una tiene un nombre. Veamos cómo se llama. La primera, por ejemplo, el cateto opuesto, que vendría a ser A, dividido entre la hipotenusa, se le denomina seno de θ. Entonces tenemos que el seno de θ es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aquí tenemos seno de θ igual a dividido entre c. Muy bien. El coseno de θ viene a ser el cateto adyacente al ángulo, que es b, dividido sobre la hipotenusa. Esa es la definición. Aquí tenemos coseno de θ igual a b sobre c. La tangente de θ viene a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Aquí está tangente de θ igual a dividido entre b. La cotangente de θ es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Aquí lo vemos. Cateto adyacente viene a ser b y el cateto opuesto viene a ser a. La quinta razón trigonométrica es la secante de θ, que se define como la hipotenusa sobre el cateto adyacente, es decir, c, que es la hipotenusa, dividido entre b, que es el adyacente a θ. Y finalmente la cosecante de θ, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Aquí lo tenemos. Vamos a ver razones trigonométricas recíprocas, algunas identidades que se obtienen a partir de la multiplicación de dos razones trigonométricas. Veamos, tengo este conjunto de razones trigonométricas que hemos definido. Miren aquí, yo tengo que el seno de θ se define como a sobre c. Pero aquí al último tengo que la cosecante de θ se define como c sobre a. Puedo multiplicarlas. Veamos qué pasa. Tengo que seno de θ es a sobre c y cosecante de θ es c sobre a. Las multiplico. Miren lo que ocurre aquí. Me queda a sobre c por c sobre a. Entonces me queda arriba a por c y abajo c por a. Pero a por c es lo mismo que c por a. Por lo tanto, este cociente da 1. Y he descubierto una identidad, que el seno de θ por cosecante de θ me da 1. Pero hay otras también. El coseno de θ por secante de θ da 1 y la tangente de θ por cotangente de θ da 1. Estas dos las puedes demostrar de la misma manera que aquí. Recuerda que cuando tú demuestras algo, lo puedes recordar mejor. Veamos ahora unas fórmulas que nacen del teorema de Pitágoras. Por eso se les denomina fórmulas pitagóricas. Aquí tenemos nuestro famoso triángulo y además tenemos el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de un cateto más el cuadrado de otro cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Acá lo tenemos. A cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. ¿Qué puedo hacer con esto? Se me ocurre, por ejemplo, dividir todo entre c cuadrado. Vamos a hacerlo. Aquí está. Y además ahora se me ocurre separar esto en dos fracciones. Aquí lo tenemos. Mira, me queda a cuadrado sobre c cuadrado más b cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Pero esto lo puedo escribir como a sobre c todo al cuadrado más b sobre c todo al cuadrado. Me ha quedado esta relación, pero yo me doy cuenta que a sobre c es el cociente del lado opuesto sobre la hipotenusa, y eso se define como el seno de θ. Y además este b sobre c viene a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que se define como el coseno de θ. Por lo tanto, he descubierto una propiedad. El seno cuadrado de θ más el coseno cuadrado de θ siempre me da 1. Pero tengo otras más.
Aquí tengo esta, pero también tengo que 1 más tangente cuadrado de teta es secante cuadrado de teta, y tengo también que 1 más cotangente cuadrado de teta es igual a la cosecante cuadrado de teta. Estas dos se pueden demostrar de la misma manera y te invito a realizarlo. Ahora veamos unas fórmulas del cociente. ¿Cómo es esto? A ver, siempre nuestro triángulo famoso. Y aquí, por ejemplo, yo digo, ¿cuánto vale la tangente? Pues la tangente se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Y qué puedo hacer con esto? Por ejemplo, se me ocurre dividir arriba y abajo entre C, con lo cual no se altera la fracción. Entonces voy a hacerlo. Divido A entre C y divido B entre C. Pero aquí me doy cuenta que A sobre C, ¿qué viene a ser? El cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero eso se define como el seno. Entonces aquí yo voy a poner seno, y B sobre C es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es precisamente el coseno. Y entonces he descubierto una nueva fórmula. Tangente de teta igual a seno de teta sobre coseno de teta. Pero hay otra más, que es que cotangente de teta es igual al coseno de teta sobre seno de teta. Tú puedes demostrarla utilizando la misma historia que he presentado acá. Bien, ahora veremos otras fórmulas útiles. Las fórmulas del ángulo doble. Estas son. Estas dos fórmulas no las voy a demostrar, pero conviene que las conozcas. El seno del doble ángulo se obtiene como 2 veces el seno por el coseno del ángulo simple. Es decir, seno de 2 teta igual a 2 seno de teta por coseno de teta. Y el coseno del arco doble o del ángulo doble se obtiene como el coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta. Estas fórmulas relacionan un ángulo, el doble de un ángulo, con el ángulo simple. Voy a tomar esta identidad, aplicarla a un ángulo particular, y voy a hacer una demostración muy poco conocida, pero bastante interesante. Veamos cómo sale. Voy a aplicarla al ángulo mitad, o sea, a teta medios. Entonces, el coseno cuadrado de teta medios más el seno cuadrado de teta medios es 1. Eso lo sabemos por las identidades pitagóricas. Y ahora voy a utilizar esta, pero de esta manera, fíjate. Coseno cuadrado de teta medios menos seno cuadrado de teta medios será igual al coseno de teta, aplicando esta fórmula de aquí. Hemos obtenido como un sistema de ecuaciones. ¿Y qué puedo hacer con este sistema? Por ejemplo, puedo sumarlo. Y si yo lo sumo, se me va a ir este seno cuadrado. Y quedará 2 coseno cuadrado de teta medios igual a 1 más coseno de teta. Aquí está. 2 coseno cuadrado de teta medios igual a 1 más coseno de teta. Es una nueva fórmula que he descubierto. Pero esto lo logré sumando. ¿Y qué pasaría si en lugar de sumar hubiese restado? Veamos, aquí está el sistema, y al restar se iría el coseno cuadrado. Y acá me quedaría seno cuadrado menos 2 seno cuadrado igual a 1 menos coseno de teta. Y aquí está. Estas dos fórmulas, que las voy a colocar aquí, se conocen como las fórmulas del ángulo mitad. Aquí están las dos. Y esta es la mejor manera que te las puedes aprender. Hay otra con raíz cuadrada, pero esa no es muy útil. De esta forma, tú las vas a poder utilizar tanto para el cálculo de integrales como para el cálculo de límites. Vamos a ver ahora las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Pero antes de eso, vamos a conocer el concepto de razón y corrazón. Las razones trigonométricas son 6, aquí las tenemos. Pero fíjate lo que ocurre con estas 3. Una es seno, la otra es tangente, la otra es secante. Sin embargo, acá hay coseno, cotangente y cosecante. Fíjate que todas tienen un co adelante, estas no lo tienen. Por eso a estas de acá se les denomina razones, y a estas otras se les denomina corrazones. Entonces, ¿cuál es la corrazón del seno? El coseno. ¿Cuál es la corrazón de la tangente? La cotangente. ¿Cuál es la corrazón de la secante? La cosecante. Bueno, y ahora regresemos al tema. Queremos las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Es decir, que ángulos que sumen 90 grados. Pues dice la propiedad, cuando dos ángulos son complementarios, se tiene que la razón de uno de ellos
es igual a la correspondiente corrazón del otro. Veamos aquí el triángulo. Estos dos ángulos son complementarios porque suman 90. Alfa más beta es 90. ¿Qué se va a obtener? Si alfa más beta es 90, vamos a obtener que el seno de alfa, que es uno de ellos, es igual a la corrazón, o sea, al coseno del otro. Y de la misma manera, la tangente de alfa será igual a la cotangente de beta y la secante de alfa será igual a la cosecante de beta. Estas son las relaciones entre razones trigonométricas de ángulos complementarios. Vamos a ver ahora algunas razones de ángulos notables. Le he puesto el título Razones para recordar, porque te voy a dar un método para que puedas recordarlas fácilmente. Veamos. Supón que tienes un triángulo equilátero que tiene como lado 2. Por lo tanto, esto es 2 y esto de acá es 2. Ahora vamos a partir este triángulo en dos mitades. Y aquí me va a quedar un triángulo rectángulo que tiene como ángulo 60 porque es el ángulo de un triángulo equilátero, pero esto ahora vale 30 porque lo hemos partido por 2. Y entonces tenemos que este lado es 2 y esto es la mitad del lado que es 1. Y entonces puedo colocarle acá un valor que lo saco por Pitágoras. Entonces será 2 al cuadrado 4 menos 1 al cuadrado 3 raíz. Entonces aquí coloco simplemente raíz de 3. Y ahora tengo este triángulo y con esto puedo obtener las razones trigonométricas de este par de ángulos. No necesitas aprenderte de memoria las razones trigonométricas de esto, solamente esta manera. Por ejemplo, ahora yo puedo obtener, por ejemplo, que el coseno de 60, que es cateto, coseno de 60 es cateto adyacente sobre hipotenusa, vamos a obtener que es 1 sobre 2. ¿Viste? Pero también puedo, por ejemplo, calcular el seno de 30. ¿Cómo se define el seno? El seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa y nos da también un medio. Puedo calcular, por ejemplo, la cotangente de 30. Cotangente será cateto adyacente, que es raíz de 3, dividido entre el cateto opuesto, que es 1. Entonces nos queda raíz de 3. Y puedes obtener cualquiera de las razones trigonométricas de estos ángulos utilizando simplemente este triángulo. Veamos ahora otro. Supón que tienes un cuadrado de lado 1. Entonces esto vale 1 y por lo tanto si yo lo divido en dos partes este cuadrado, esta hipotenusa de acá, esta diagonal del cuadrado va a valer raíz de 2. Ahora con este triángulo yo puedo obtener las razones trigonométricas del ángulo 45. ¿Cómo será, por ejemplo, el seno de 45? Pues será seno de 45, aquí está 45, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ya está. Pero claro, esto también se puede expresar de esta manera, racionalizando. Raíz de 2 sobre 2. Es una forma también de ponerlo. ¿Cómo será la tangente de 45 grados? Acá tenemos 45, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, 1 sobre 1, finalmente nos da 1. Entonces, con este triángulo puedes obtener las razones trigonométricas del ángulo 45. Y veamos este famoso triángulo de la antigüedad. Este es uno de los triángulos que se utilizó en el antiguo Egipto para hacer las pirámides. El triángulo de 3, 4, 5. Miren, en realidad los ángulos que voy a colocar acá no van a ser exactamente esto. Pero se utiliza el triángulo como una aproximación. Acá yo le voy a colocar 37 grados, pero en realidad no es 37 exacto. Y acá le voy a colocar 53. Tampoco es 53 exacto, pero se utiliza de esta manera en problemas de matemática, en problemas de física. Entonces, con este triángulo también ustedes ya pueden tener todas las funciones de estos ángulos. Por ejemplo, el seno de 53 grados, es fácil hallarlo, ubicas al 53. ¿Cómo se define el seno? Cateto opuesto, que es 4, sobre hipotenusa, que es 5. Ahí está, ese es el seno de 53.
Puedes hallar, por ejemplo, la tangente de 37. La tangente de 37. ¿Cómo será? ¿Cómo se define la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces vemos el opuesto es 3 y el adyacente es 4. De esta manera vas a recordar aquellas razones de estos ángulos notables, del 60-30, del 45 y del 37 y 53. Veamos ahora la ley de proyección. Tenemos aquí nuestro famoso triángulo. ¿Qué dice la ley de proyección? Dice que en todo triángulo rectángulo se verifica que B es igual a C por coseno de teta y A es igual a C por seno de teta. Esta ley es muy útil cuando tú tienes el valor del ángulo y tienes la hipotenusa y quieres hallar los otros dos catetos. Aquí los tienes. ¿Cómo se halla el cateto adyacente al ángulo? Simplemente multiplicando C por el coseno. ¿Y cómo se halla el cateto opuesto al ángulo? Simplemente multiplicando la hipotenusa por el seno. Recuerda esta ley porque te va a servir mucho para calcular alturas inaccesibles, para resolver problemas de física con vectores, etc. Ahora veamos la ley de senos. En un triángulo acutángulo, como esto, o sea que todos los ángulos son agudos, se tiene la siguiente relación. A es a seno de A, como B es a seno de B, como C es a seno de C. Recuerda, siempre es el ángulo, el lado, perdón, aquí es al seno del ángulo que se opone. A es a seno de A. Mientras que B es al seno del ángulo que se opone. Ahí está, B es al seno de B. Y C es al ángulo que se opone, al seno del ángulo que se opone. Por eso es C sobre seno de C. Esta ley nos va a permitir resolver triángulos rectángulos, es decir, por ejemplo, hallar la medida de A cuando tienes algunas otras medidas como BS o algún ángulo. Es muy útil, recuérdalo. Finalmente veremos la ley de cosenos. Aquí tenemos un triángulo con sus 3 lados y sus 3 ángulos. Si yo tuviera la medida de este lado, la medida de este lado y la medida de este ángulo, voy a poder hallar la medida del lado A. ¿Y cómo puedo hallar la medida del lado A? Utilizando la siguiente fórmula, que dice el cuadrado del lado que quiero hallar es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo que ellos forman, que generalmente está al frente del lado incógnito. Esta es la forma para hallar la medida del lado A. Análogamente, puedes tener una ley de cosenos para el lado B y una ley de cosenos para el lado C. Antes de que te las muestre, quiero que tú escribas cómo se haría para hallar el lado B cuando tienes A y C como datos y además la medida del ángulo beta. Muy bien, si ya lo has hecho, esta es la forma. B cuadrado será igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2AC por el coseno del ángulo que ellos forman. Ahora te pido que hagas lo mismo, pero para C. A ver, inténtalo tú. Muy bien, si ya lo has hecho, a esto debes haber llegado. Muy bien, si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, vamos a hacer otros videos donde se apliquen estas fórmulas. Este era un video básicamente para que podamos tener toda la trigonometría condensada, todas las fórmulas que realmente son útiles. ¡Chao!